Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Paula López. Estoy optando pues al título de maestría en ingeniería con énfasis en analítica de datos. Perdón por la disfonía un poco. Eh, Vengo a presentarles el diseño de un modelo de clasificación para predecir el desabastecimiento de medicamentos en Colombia. Es bien sabido que los medicamentos durante toda la historia de la humanidad han aportado para contribuir a mejorar la salud de cada persona. Pero a partir de la pandemia presentada por COVID-19, de los constantes conflictos internacionales y de todo el tema de la economía global, nos hemos visto afectados en cuanto a la escasez de medicamentos a nivel mundial y particularmente en Colombia, según el boletín 437 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social. Una de las principales causas del desabastecimiento de medicamentos es la escasez de materia prima. Eso pues debido a que Colombia importa la mayoría de su materia prima para la fabricación de medicamentos y todos los factores globales afectan estas importaciones. Para esto, pues, se propone apoyar a los entes o a los organismos que tienen que ver con la distribución de medicamentos en Colombia, generando un modelo de Machine Learning basado en procesamiento de texto para que realice una clasificación en tres grandes grupos que son en monitorización, en riesgo de desabastecimiento y desabastecido de cada medicamento por su nombre como tal. Como objetivos específicos, se toman los pasos de la metodología que se adoptó para desarrollar el trabajo. En este caso, se adquiere o se busca un conjunto de datos o un dataset que nos contribuya a hacer la predicción que deseamos hacer. Luego se realiza una exploración de este conjunto de datos, la cual nos va a decir en qué estado están estos datos, qué calidad tienen los datos y a partir de los datos que estamos encontrando en el dataset, vamos a definir los modelos que se van a utilizar para hacer el entrenamiento y pues la futura predicción. Enseguida se hace una limpieza y una preparación de estos datos para que sean aptos para alimentar el modelo y enseguida la implementación pues, de los modelos seleccionados, en este caso fueron máquinas de soportes vectoriales y random forest. Y cuando ya se hace el entrenamiento de los modelos, se hace una evaluación y una definición de métricas del comportamiento de los modelos para decidir si estos modelos se ponen en un ambiente productivo o no. Un poco de contexto para entender más o menos el desarrollo del tema. Los medicamentos son compuestos químicos, los cuales ayudan a prevenir enfermedades o a tratar enfermedades en un ser humano o en un animal. Y estos están formados por unos componentes como principios activos y excipientes. El principio activo es el componente que ataca la enfermedad y el excipiente son unos componentes adicionales que ayudan al medicamento a darle una forma, un olor, un sabor, una textura. Son componentes adicionales. Cualquiera de estos dos pueden presentar escasez o desabastecimiento y eso nos puede afectar la fabricación de medicamentos a largo plazo. Se utilizó una rama de la inteligencia artificial llamada Machine Learning, que lo que busca es entrenar una máquina para que la máquina aprenda, entre comillas, o haga o tome decisiones de qué hacer en ciertos momentos o en ciertas circunstancias como tal. Una vez entrena esta máquina, y tenemos unas métricas aceptables y un desempeño aceptable, la máquina ya está lista para pasar a un ambiente productivo. El entrenamiento pues se hace en un ambiente controlado, como decían mis compañeros, con unos conjuntos de datos de prueba. Y cuando ya se realiza una verificación con datos de verificación, ya se puede saber si el modelo está listo para ser pasado a un ambiente productivo donde realmente va a funcionar bajo bajo lo que se busca o bajo las farmacéuticas, el INVIMA, todo ese tipo de cosas. Tenemos un aprendizaje supervisado, que es cómo entrenamos a la máquina. Hay varias formas de entrenar las máquinas.
Y una de ellas es el aprendizaje supervisado. ¿Supervisado por qué? Porque yo le digo a la máquina con ejemplos qué decisiones debe tomar mientras ella aprende a tomar las decisiones, y cuando le llega un dato nuevo ya va a saber cómo clasificar o qué decisión debe tomar a futuro. Y dentro del aprendizaje supervisado tenemos la clasificación, que es que yo le voy a dar varias categorías, y cuando entre un dato, él va a clasificar el dato en alguna de estas categorías. El ejemplo más conocido o el que más utilizamos todos es la clasificación de correos de no deseados, que es que los marcamos como correo no deseado, y ya a futuro cuando nos entra un nuevo correo, la máquina ya sabe que este correo va para la carpeta de no deseados, o se elimina o toma la decisión de hacer algo con este nuevo correo. En materiales y métodos se utilizó la metodología CRISP-DM. Esta metodología es ampliamente utilizada tanto en Machine Learning como en minería de datos, porque es una metodología bastante completa, porque iniciando nos muestra o nos obliga a conocer tanto el contexto como el problema que vamos a tratar. Entonces, parte de conocer qué es lo que pasa y conocer qué es lo que debemos, a qué situación nos vamos a enfrentar. Inicia pues con el análisis del problema, seguimos con una recolección de datos, luego una exploración de datos, enseguida la limpieza y preparación, el modelado y la evaluación. Esta metodología tiene un paso adicional, que es el despliegue y el monitoreo, pero pues para el ejercicio, como es el diseño de un modelo, no hicimos despliegue ni monitoreo. En el análisis del problema, como les comentaba, es el desabastecimiento de medicamentos. Este desabastecimiento de medicamentos se da a finales de 2022 e inicios de 2023 a causa de la pandemia del COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, perdón, y la fluctuación de la economía global. También, pues, esto ocasionó un desabastecimiento de materia prima para la fabricación de medicamentos, y las acciones que se tomaron por parte del Ministerio de Salud y entes como el INVIMA, las EPS y las IPS fue hacer unas mesas de trabajo donde salió una propuesta de hacer un sistema de monitoreo con el reporte de riesgo de desabastecimiento de los medicamentos al INVIMA en un formato especial que tiene el INVIMA, y eso nos lleva a los datos que encontramos en la página de datos abiertos de Bogotá, con un formato con 8 columnas, que son estas que se encuentran en esta parte, de las cuales vamos a tener en cuenta para el modelo el nombre del medicamento y el estado principalmente. De este dataset encontramos 18 registros en total, pero en la columna de estado se encontraron 214 registros válidos. ¿Por qué? Porque muchos de estos datos vienen con datos como NA o en blanco, no aplica, no se conoce, desconocido, y son datos que nosotros no podemos imputar, es decir, darle un valor, porque no tenemos la potestad a nivel de negocio para hacerlo, no sabemos qué dato puede ir ahí. En este caso, lo que se hizo en la limpieza y preparación fue eliminar estos registros encontrados como NA, dejando el dataset con un total de 214 registros, que fueron los que se trabajaron en el modelo. Enseguida se hizo la separación de datos. ¿Por qué separación de datos? Esta separación de datos se hace en dos frentes, uno columnar y otro, si se quiere ver, a nivel de pila. Columnar es coger el nombre del medicamento y el estado y separarlo, es decir, la característica que yo le estoy diciendo que va a ser su clasificación, es decir, el estado en monitoreo, en riesgo de desabastecimiento o desabastecido, la separo de lo que voy a predecir, que es el nombre del medicamento. Al hacer esta separación, eh, también se toma el conjunto de datos total y se toma el 70% de los datos para hacer entrenamiento del modelo y el 30% de los datos para hacer una evaluación posterior. ¿Para qué? Para que los datos de la evaluación no se contaminen en el proceso y el modelo no se sobreajuste. ¿Qué quiere decir que se sobreajusta? Que el modelo aprende, memoriza, y vamos a tener un desempeño del 100% porque se sabe todas las respuestas.
En pocas palabras es eso. Se va a saber todas las respuestas y el modelo no nos va a dar un resultado real. Cuando lo pasemos a producción, el modelo va a tener un pésimo desempeño porque los datos nuevos no va a ser capaz de predecirlos correctamente. Luego realizamos una exploración de texto con la columna de nombre de medicamento, utilizando técnicas como nubes de palabras y conteos de enegramas. Ya les muestro más adelante una imagen de cómo se ven estas técnicas y les aclaro un poco cómo se utiliza. Y en la limpieza de texto se hizo eliminación de espacios en blanco en las cadenas de caracteres tanto al inicio como al final. Se eliminaron caracteres no deseados, conectores y se hizo conversión de texto a minúsculas. Se realizaron técnicas de lematización y steam. Bueno, esto son nubes de palabras. Nubes de palabras nos muestran cuáles son las palabras que aparecen más frecuentemente dentro del texto que se analiza. La clasifica pues de las que más aparecen a las que menos aparecen y en el gráfico nos muestra como en mayor tamaño las palabras que más se repiten. Los enegramas. Los enegramas son una conformación de una frase de n cantidad de palabras. Este n es el número que nosotros definimos de cuántas palabras queremos conformar la frase. Para el ejercicio, conformamos dos palabras, es decir, por ejemplo, solución inyectable, si ven aquí, aparece como la frase de enegrama que más se repite. Y si notan, aparece solución inyectable con S minúscula y solución inyectable con S mayúscula. Por eso se hace una estandarización como tal del texto. Eh, Técnicas de lematización. La lematización lo que hace es volver el texto singular, eliminar temas de géneros y de tiempos. Y el steaming vuelve las palabras a su raíz. Ya para el modelo se hizo, pues como les indicaba, un tema de clasificación. Aquí está el ejemplo de la clasificación de correos electrónicos no deseados, que era el que les hablaba anteriormente. Y se seleccionaron los algoritmos de soportes de máquinas vectoriales y bosques aleatorios o random forest. ¿Por qué? Porque realmente estos dos modelos son los modelos que mejor trabajan eh, todo, toda la complejidad que tienen las cadenas de texto. Las cadenas de texto, por ser palabras, las palabras son demasiadas y tienen una alta, eh, es decir, son demasiadas palabras muy diferentes. Entonces, eso le asuma complejidad. Adicionalmente, la relación entre palabras para formar frases. No todos los modelos trabajan correctamente con ese tipo de características en el texto. Es por eso que se seleccionaron estos dos eh, modelos como tal. Adicionalmente, Random Forest desciende de un modelo que se llama árbol de decisión. Creo que algunos aquí sabemos que un árbol de decisión es un árbol que tiene un nodo, va formando ramas y dependiendo por el camino que tome, va a tener una decisión final. ¿Sí? ¿Qué pasa con un modelo de árbol de decisión? Tiende a sobreajustarse muy fácilmente. Cuando yo formo un bosque como este, es decir, algo formado por muchos árboles, voy a tener muchas decisiones diferentes. Adicional que esto me está combinando características de manera aleatoria. Es por eso que cada uno, como ustedes ven aquí en el ejemplo, va a tener una decisión diferente. La decisión final se toma en base a probabilidad o mayoría, dependiendo pues del parámetro o sí, del parámetro que se le indique al modelo. Y en cuanto a soportes de máquinas vectoriales, ¿cómo hace la clasificación? Él traza un hiperplano separando las clases. Si vemos acá hay signos más, signos menos. Lo que hace él es separarlo por un hiperplano y hacer una medida de distancia entre los puntos, digamos, más cercanos a ese hiperplano, que se llaman los vectores de soporte, como los últimos puntos de cada clase. Y aquí hay un margen. Este margen es el que decide cuál es el hiperplano adecuado para hacer la separación. Ya cuando llegue una nueva instancia o un nuevo dato al modelo, él lo va a clasificar bien sea en esta clase o en esta clase arriba o abajo del hiperplano, dependiendo de la distancia.
Cuando se entrena, al entrenar el modelo y hacer la evaluación con los datos de testeo, se obtuvieron estos resultados. Como vemos aquí, las tres clases, tenemos tres métricas, una que es precisión, otra que es recall y otra que es F1 score. Precisión, ¿qué es? Precisión me define de esas predicciones de test de positivos, cuántas estuvieron correctas, o sea, cuántas realmente fueron positivas. ¿Qué hace el recall? El recall identifica de los que eran positivos, realmente cuántos me dijo que sí eran positivos. Y el F1 score lo que hace es tomar un promedio de estas dos métricas anteriores y combinarlas. En este caso, para hacer como una visibilización, tenemos aquí para máquinas vectoriales, tenemos una precisión ponderada del 72% versus un F1 score del 56%. Para Random Forest, el resultado fue del 61% en precisión ponderada contra un 65% del F1 score. Como ven, aquí en precisión ponderada pudo ser mucho más alto el soporte de máquinas vectoriales respecto a Random Forest, pero en el F1 score, Random Forest se desempeñó muchísimo mejor. Eh, estos resultados, digamos que no son malos, son resultados moderados para lo que se buscaba, pero pues digamos que para futuros trabajos o para futuras investigaciones eso es un excelente punto de partida. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, que el set de datos es insuficiente para hacer las predicciones que necesitamos. Segundo, que hay un desbalanceo de clases. La clase en riesgo de desabastecimiento versus la de desabastecido tiene mucho mayor número de información. Y tercero, que las entidades que reportan esta información deben ser muy responsables al momento de reportarlo, porque sin información y sin datos, todo el tema hacia adelante de todo el tema de Machine Learning, redes neuronales, todo lo que ustedes quieran de inteligencia artificial, no tiene un soporte real. O sea, no hay un buen desempeño de los modelos, no hay cómo hacer unas predicciones y no hay cómo tomar decisiones. Entonces, ahí la importancia de los datos. Como recomendaciones, hacer un balanceo de clases. Lo que les decía, las clases desbalanceadas, entonces se podrían considerar técnicas de balanceo de clases, digamos como para una posterior investigación. Técnicas de validación cruzada, que es combinar como los conjuntos de datos de prueba y combinar los datos en los conjuntos de datos. Y pues recomendable y en lo posible, más datos para poder hacer el entrenamiento del modelo y las pruebas. Las referencias y preguntas. Preguntas por parte del público. María, muchísimas gracias. No te hicieron preguntas. En nombre de la Facultad de Ingeniería, agradecemos tu participación en el evento del día de hoy y pues te damos esta certificación como ponente con tu trabajo que acabas de exponer. Muchísimas gracias. Bueno, llamamos cuarta conferencia. Puedes desmontar la presentación. Ah, ok, listo. Pues. Diseño de un modelo para la implementación de web scrapping. Ok. Dado por Andrés